La mejor noticia es la que se recibe a través de testimonios, la que nos deja enseñanzas, la que nos transforma, la que impacta, la que se vuelve luz para quienes están en necesidad. Esta es la mejor noticia. Bienvenidos nuevamente a otro programa de La Mejor Noticia, un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, en el que nosotros buscamos siempre en nuestro programa traer testimonios, hombres, damas, jóvenes, y en esta ocasión un matrimonio que nos viene a contar cómo ha sido su proceso desde su desarrollo en esa primera etapa de formación, su niñez, su adolescencia, su juventud, cómo llegaron a conocerse, a compartir y las diferentes situaciones que han tenido en su vida. Quiero darle la bienvenida a Reinaldo López e Iris de López, quienes vienen desde Usulután, del capítulo El Granero, ella en el capítulo de Damas, él en el capítulo de Caballeros. Queremos darle las gracias. Un saludo al granero de nuestro país, a Usulután. Esperemos que todo Usulután o toda la zona oriental esté conectada en nuestro programa en esta ocasión para que ustedes conozcan de este bello testimonio que tenemos para ustedes. Recuérdense que en la fraternidad tenemos capítulos de caballeros, capítulos de damas y capítulos de jóvenes también. Pero para que usted, que nos conoce por primera vez o ha estado en uno o dos programas con nosotros, queremos invitarlo a que conozca la visión de la fraternidad. Cómo fue que la fraternidad nació, cómo se desarrolla, qué somos, qué no somos, para que usted entienda ese carácter laico que usted va a tener la oportunidad de compartir en este programa con nosotros. Por favor, los invito a que conozcamos la visión de la FINEC. En 1951, el hijo de un inmigrante armenio radicado en Estados Unidos, llamado Demos Shakarian, se dio cuenta que a las iglesias asistían con más frecuencia mujeres, niños, ancianos y no los hombres productivos, cabeza de hogar. Preocupado por esta situación, decidió crear una organización con eventos donde hombres contaran sus experiencias espirituales, milagros y su transformación a otros hombres, en un ambiente laico, no religioso, un ambiente como en el que los hombres de negocios hacen sus reuniones habitualmente, y le llamó Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Una noche, Demos Shakarian tuvo una visión en la que contempló multitudes de todo el mundo con sus rostros apagados, muertos en vida. Estos luego eran transformados en hombres felices y llenos de vida, levantando sus manos al cielo. Desde aquella noche, la fraternidad creció y se organizó en capítulos que fueron multiplicándose por todo Estados Unidos y el mundo. Nuestra organización está compuesta por hombres productivos sin ninguna investidura o jerarquía religiosa. No está empeñada en unir las diferentes denominaciones cristianas existentes, ni pretende ser una de ellas. Sin embargo, trasciende todas las barreras que nos dividen. Nos reunimos en lugares neutrales como restaurantes, hoteles y cafeterías para compartir nuestras experiencias personales con Dios y las cosas buenas que hace en nuestras vidas. Somos la gente más feliz de la tierra. Fraternidad. ¿Qué somos? Laicos, porque no somos religiosos, no somos iglesia, no ordenamos ministros ni celebramos sacramentos. Respetamos y amamos a todas las denominaciones religiosas, razón por la cual no celebramos nuestros eventos los domingos y animamos a nuestros miembros a ser cristianos activos en sus respectivas denominaciones. Evangelizadores, porque testificamos sobre el amor, la compasión y la realidad de Jesucristo. Testimoniales, porque nuestros testimonios son nuestro único instrumento de pesca, ya que no predicamos. Unidos en el cuerpo de Cristo, porque Jesucristo es el centro de nuestras vidas. No somos proselitistas ni ecuménicos, pues no pretendemos unir a todas las iglesias en una sola. Somos la gente más feliz de la tierra. Nuevamente bienvenidos, estamos muy pero muy contentos
de poder estar en sus casas, en sus televisores y poder compartir con ustedes esta experiencia de vida. Vuelvo a presentar Reinaldo López, presidente del capítulo El Granero en Usulután, Iris de López, que es la coordinadora del capítulo de Damas. Para nosotros no es un cargo ni es una responsabilidad, es un privilegio, ¿verdad? Poder servir de diferentes formas a los planes que tiene Dios en nuestras vidas. Vamos a iniciar con Reinaldo, que nos comente esa primera etapa de formación y luego entre ellos van a dialogar, ¿verdad? En una forma familiar, que es lo que usualmente nosotros hacemos, para que nos compartan su testimonio. Reinaldo, bienvenido. Gracias, la verdad nos sentimos llenos de este privilegio que Dios nos ha dado a través de esta plataforma, de poder estar acá compartiendo de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, sin duda alguna. Y tal como usted lo mencionaba, mi nombre es José Reinaldo López Reyes, tengo 34 años de edad y estoy pues felizmente casado con esta preciosura que me acompaña en esta plataforma, en el cual es mi esposa. Voy a dejarla a ella para que se presente también. Así es, muy buenos días. Como ya escucharon, mi nombre es Ana Iris Machado de López, 33 años de edad. Pues es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Venimos del capítulo El Granero, desde Usulután. Claro que sí, la verdad que es un privilegio. Fíjense que para comentar un poco acerca de la infancia, yo nací en un hogar debidamente constituido, papá, mamá. Mis padres se casaron por las leyes de la tierra, ¿verdad? Civilmente, y también por las leyes de Dios se casaron por su denominación. Y fíjense que cuando yo tenía 3 años, pues este matrimonio tuvo que separarse por dificultades que en su momento pues mis padres no pudieron afrontar y la decisión fue disolver ese matrimonio. Pero yo quedé en un núcleo familiar al cuidado de mis abuelos maternos que me brindaron todo el amor y el cariño que hasta la fecha, por bendición de Dios todavía, los tengo y me siguen brindando ese amor y ese cariño. Así, mi infancia, yo siento que no tuve ninguna limitación. Siempre mis abuelos trataron de proveerme de lo necesario que todo un niño debe tener y sobre todo amor. Pero a medida que fui creciendo, la ausencia tal vez no permanente de mi padre, tal vez de mi madre, eso generaban ciertas rebeldías tal vez de mi parte, ¿verdad? Y eso se vio reflejado en la adolescencia. Cuando llego a la adolescencia, comienzo a comportarme tal vez de una forma inapropiada, como todo adolescente, pero por esa misma educación y por ese mismo rigor que había en casa, yo a muy temprana edad ya comienzo a tener una doble personalidad. Era un niño extremadamente educado en casa, pero fuera de casa era completamente distinto. Así que en mi centro educativo, mis docentes sabían esa parte negativa de mí. Pero en casa yo era un niño que pensaban que solo 10 y 9 llevaba. Entonces, la verdad que con esa mala imagen, con esa mala presentación de mi comportamiento, me gradué. Y me gradué de bachiller y realmente no tenía claro qué quería yo en mi vida. No tenía claro qué objetivos poder trazarme, qué metas tener. No tenía claro nada de eso, no tenía una visión de vida. Lo que sí tenía claro es que había sido un joven que le hacía falta a su mamá, a su papá, pero que había seguido al pie de la letra los consejos que me habían dado. Y los consejos eran de que si había nacido hombre, entonces un hombre tenía que definirse por ser un hombre conquistador, que eso era lo elemental que todo hombre debería de tener. Y yo lo había aprendido muy bien. Y así llegué a la universidad con esas prácticas no adecuadas y sin tener claro lo que yo quería, pero fíjense que ahí ocurre algo muy importante. Ahí conozco a una joven que se salía completamente de la razón o del prototipo que yo había estado buscando. Y voy a dejar a mi esposa para que también comente algo sobre eso. Sí, realmente yo vengo de un hogar donde nací, crecí con papá y mamá. Tengo 6 hermanos, somos 7. La verdad es que yo me considero una niña muy bendecida porque en mi infancia, desde muy pequeña, escuché de Dios. Tuve una mamá que me enseñó a orar en todo momento. Sin embargo, yo escuchaba de Dios y asistía a la iglesia, tenía el conocimiento, pero mi corazón desde muy temprana edad se llenó de mucho resentimiento, de mucho enojo. Y fíjese que a medida yo iba creciendo, ese enojo también creció conmigo y eso me hizo una niña muy insegura,
una adolescente muy insegura, sin tener metas claras. Y cuando llegó a la adolescencia, ese problema se vio más agudo en mí. Quiero decirles de que Dios puede llegar desde muy temprana edad a nuestra vida, y fue mi caso. Lamentablemente yo, ese resentimiento que creció desde muy temprana edad no me permitió conocer a ese Dios. Pero yo escuchaba de ese Dios amoroso, pero no podía tenerlo en mi vida, no podía tener una relación con Él como me lo enseñaron en esta organización. Cuando yo conozco a mi esposo, en ese momento éramos dos jóvenes, yo de 17 años, él de 18 años, nos conocemos en la universidad. Quiero decirles de que yo llegué a la universidad por misericordia de Dios, porque ese Dios que yo lo conocía, pero que yo no quería tener una relación con Él, siempre estuvo ahí como un papá, proveyéndome, cuidándome, pero yo no lo reconocí en ese momento. Entonces, cuando yo llego a la universidad, siendo una joven sin metas, sin sueños, estaba ahí porque era el propósito de Dios, más no el mío. Hoy entiendo que todo lo que sucede en nuestra vida siempre va a tener un propósito de Dios. Miren, aunque nosotros no querramos tener nada que ver con Dios, pero Dios pone la mirada en nosotros. Y fíjese de que ahí lo conozco. Éramos dos jóvenes desconocidos, yo realmente una joven con muchísimos pasillos en mi corazón, y conozco a un joven tan atento, un joven detallista, un joven que empieza a llenar en mi corazón esos pasillos que habían en mí. Y sabe, yo en ese momento pues empiezo a enamorarme de él, y yo cuando empiezo a conocerlo, empieza a llegar a mí muchas personas que me decían, Iris, con él no. Yo lo veía a él, todas esas cualidades bonitas de un hombre que era detallista, un joven así, pero no me di por estudiarlo, por conocerlo, y mucho menos le pedí a Dios. Cuando regresemos, porque tenemos que hacer un corte, vamos a continuar con Iris. Hay algunas teorías, y usted que nos ve por primera vez dice, bueno, ¿y por qué nos están contando esta etapa de su vida y no nos cuentan directamente lo que han vivido? Si usted es un televidente regular de nuestro programa, ha visto que en nuestros testimonios se habla de nuestra infancia, de nuestra niñez, porque hay principios, hay valores en nuestros hogares, con padres, con abuelos, con abuelas, con otros familiares, que nos dejan a nosotros como una formación básica, y vamos desarrollando nuestro perfil para luego acercarnos o no acercarnos a otras personas. Vamos a un corte comercial, regresamos con el programa La Mejor Noticia, con el testimonio de Reinaldo López y su esposa Iris de López. Ya volvemos. Conmemoremos 200 años de esfuerzo de los salvadoreños por salir adelante. Vivo enamorado de este suelo
No me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy desde cipote entre la hierba. Bienvenidos, nuevamente los saludamos desde el programa La Mejor Noticia, un programa de la FINEC, así le decimos en corto a nuestra fraternidad. En este programa tenemos el privilegio de contar con el testimonio de Reinaldo López e Iris de López. Estábamos con Iris, que nos estaba contando cómo había sido esa etapa primaria de formación, cómo había sido su familia, cómo había sido la relación con sus padres, y ya en ese proceso educativo, formativo, en la universidad, se conocen con Reinaldo y empieza esa relación entre ellos dos. Por favor, Iris, continúe. Ok, como les iba mencionando, nos conocemos en la universidad. Yo siendo una joven no tenía claro lo que quería en la vida tampoco. Pero desde ahí Dios empieza a tomar el control de nuestra vida siempre. Y sabe, yo recuerdo de que este joven en ese momento empezaba, él quería platicar conmigo, él me buscaba por todos lados, pero yo no quería tener una relación porque era una joven muy apática, yo no tenía amigos, temía el rechazo siempre. Entonces, pero pasaron 6 meses y recuerdo que en una ocasión coincidimos en un desayuno en la universidad y desde ese día a mí me caían mensajitos a mi teléfono y yo no sabía quién era, yo no contestaba. Y recuerdo que él me dice, ¿no te han estado cayendo unos mensajes? Y yo le digo, sí, tú eres, sí, yo soy, ¿por qué no me contestas? Y le digo, yo no le contesto a gente desconocida, pesada. Y sabe, desde ese día empezamos a platicar y él me dice, por favor, contestarme. Y desde ese día entablamos una relación de amistad que duró 6 meses. A los 6 meses me pide que sea su novia y iniciamos esa nueva etapa de noviazgo que fue de 6 años. 6 años. Realmente la espera fue de 6 meses para que esta preciosa me dijera que sí, pero fue un buen trabajo, porque nuestro noviazgo duró 6 años. Pero así como había desarrollado una doble personalidad, que después yo entendí que eran esas máscaras que uno va utilizando, durante esos 6 años también ella, como mi novia, conoció el lado bueno de Reinaldo. Pero Reinaldo seguía manteniendo ese lado oscuro, esa personalidad que ella no podía darse cuenta. Entonces, pero a los 6 años fue imposible, la verdad salió a la luz, ella conoce quién es Reinaldo y esa relación estuvo a punto de terminarse. Ella me dice, realmente yo no conocía ni sabía que tú eras así. Hoy entiendo por qué en ese proceso de conocernos, todas mis amistades me decían que me alejara de ti. Entonces estábamos al punto de terminar algo bonito y por primera vez yo estoy frente a algo que importaba muchísimo para mí. En todo mi proceso de niñez, de adolescencia, hasta estar ahí en la universidad, era un joven que no me importaba quizás lo que pasara, pero ahí sí, eso sí me importaba. Estaba perdiendo a la mujer de mi vida, decía yo, a una mujer que mi abuelo me había dicho que esa era la mujer de hogar, me decía mi abuelo, porque mi abuelo me describía que una mujer de hogar tenía ciertas características y la número 1, que era temerosa de Dios. Y esta princesa sabía quién era ese Dios, yo no. Yo no tenía ese acercamiento ni una idea clara de quién era ese Dios. Solo sabía que estaba en el cielo. Cuando veo que mi relación de noviazgo estaba a punto de terminarse, me acuerdo de ese Dios que mi abuela me había mencionado. Entonces, y yo pensando que hablaba con el aire, con mi sombra, yo digo, no, si en verdad existe ese Dios, yo no quiero que mi novia me deje. Quiero que mi novia, regrese conmigo. Y yo me comprometo a 2 cosas. Una de ellas, serle fiel el resto de mi vida. Para mí eso era algo grandísimo porque no lo había logrado ser y estaba ofreciéndole a ese Dios que no conocía, serle fiel a mi esposa, en ese momento mi novia, el resto de mi vida. Entonces, y la otra cosa que yo prometo, dije yo, es casarme con ella. Esa yo sentía que me convenía a mí porque dije yo, si vuelve me caso con ella, ya no se vuelve a ir. Entonces, y fíjense que a mí se me olvidó esa conversación que yo tuve con ese Dios que yo no conocía. Pero a las semanas mi novia comienza a contestarme llamadas y termina dándome una oportunidad. Cuando ella me da una oportunidad, me acuerdo que había hablado de ese Dios que no conocía. Pero esas simples palabras que para mí eran simples, él sí las tomó
y me estaba dando lo que había pedido. Entiendo hoy por hoy que fue ese pacto que yo había hecho con ese Ser Supremo. Y fíjense que en el 2011, en diciembre, le pido a esta joven que se case conmigo. Ella sin duda alguna me dice que sí. En el 2012 nos casamos, el 7 de julio, que es mi cumpleaños, nos casamos civilmente, y el 15 de diciembre, que es el cumpleaños de ella, nos casamos por nuestra denominación. Algo maravilloso, el 2012 nosotros vivimos quizás el sueño de nuestras vidas, una boda muy preciosa que Dios nos lo dio, pero en ese momento no podía en mi persona reconocer que eso era porque Dios estaba proveyendo, porque Dios estaba bendiciendo. Desde ahí comenzamos nuestros primeros inicios como matrimonio, nos considerábamos un matrimonio exitoso, joven y con tantas puertas de bendición que iban abriéndose. A mí me contratan, tengo un contrato en una institución privada, teníamos comercio porque ella se había graduado de administración de empresas, yo de ciencias jurídicas, y a ella le gustaba el comercio, a mí también. Entonces éramos jóvenes emprendedores, éramos un matrimonio joven, emprendedor y exitoso, a tal punto que esa autosuficiencia creció y comencé a creer que todo eso era por mis propios logros, o sea, eran logros propios, era algo que yo lo hacía porque tenía la capacidad para hacerlo, a tal punto de considerarme que lo que yo emprendiera, lo que yo hiciera, eso iba a ser exitoso. En ese punto estábamos y fíjense que nos invitan por la denominación que nosotros nos casamos a un retiro de pareja, increíble. En ese retiro yo siento que no viví lo que Dios sí quería decirme. Hoy entiendo que era Dios hablándome con lazos de amor. Había una modalidad similar a la que hoy Dios nos da este privilegio. Habían señores, adultos mayores comentando su testimonio de vida, y yo le decía a mi esposa, yo no tengo nada que hacer acá. Estos hombres están hablando de que tuvieron problemas en su matrimonio con el alcoholismo. Tú sabes que yo no tomo. Este matrimonio está hablando acerca de los problemas de droga. Tú sabes que yo no consumo droga. Y había un testimonio que dio un testimonio, valga la redundancia, de algo tan elemental. Habló del adulterio. Habló de ese portal de maldiciones que alguien puede llevar para su matrimonio. Y yo le dije a ella en ese momento con tanta solvencia, tú sabes que yo te fallé en el pasado, pero llevo un año de serte fiel. Entonces no aplica conmigo eso que están hablando de adulterio. Así que nos salimos de ahí y miren, lo peor, me alejé también de la denominación. Me creía que todo lo podía conseguir. No consideré que esa bendición era por ese pacto que para mí era insignificante, pero para Dios no lo fue. ¿Y cuál era? Que le iba a ser fiel a ella el resto de mi vida. Así que después de un año, las cosas comenzaron a ponerse un poco mal en nuestra relación. Realmente todos aquellos testimonios que nos estaban hablando de cosas negativas, como que yo fui adoptándolos uno por uno, porque yo no tomaba y comencé a adquirir el vicio del alcoholismo. Descubrí que mi cuerpo toleraba tanto el alcohol, entonces pensé que era una forma de vida normal, que era parte de la sociedad misma, era parte de la convivencia, y eso poco a poco me fue alejando de mi identidad como persona, como profesional, a tal punto que pasé a ese otro testimonio que escuché del adulterio y comencé a ser un hombre adúltero. Y lógicamente abrí ese portal de maldiciones para mi hogar. Las finanzas en mi matrimonio se fueron quebrantando cada vez más, a colapsar totalmente, no tener en ningún momento una solvencia para poder pagar aunque sea el recibo del agua, de la electricidad. Colapsó totalmente, el contrato que tenía con la empresa privada se clausuró, los comercios y el negocio que Dios nos había proveído con mi esposa también desapareció. Entonces, en ese momento, aquel matrimonio joven, aquel matrimonio exitoso, aquel matrimonio que se consideraba que todo lo que emprendiera iba a ser de éxito, estaba un fracaso. Y eso tenía un nombre y apellido. El único nombre y apellido que había ocasionado eso era quien estaba llamado a ser cabeza de hogar, que era yo. Yo tenía mi matrimonio en esa circunstancia. Tanto así que comienzo a faltar a esa función de ser cabeza de hogar, de ser el hombre de la casa. Comienzo a faltar a no llegar a casa. Los vicios fueron creciendo aún más, a tal punto que un día me veo frente al espejo y no me reconocía quién yo era. Era una persona totalmente distinta, nada de lo que mis abuelos se habían esforzado por darme la educación, por tener un título universitario. Estaba completamente lejos de la realidad. Pero fíjense que mi esposa estaba a punto de buscar el divorcio, pero algo cambió. De la noche a la mañana comienzo a ver a una esposa diferente. Una esposa que ya no estaba para discutir, sino que estaba en la habitación orando. Y cuando yo llegaba en la madrugada, tomado,
ella se ponía de pie, me abrazaba y le daba gracias a Dios porque yo llegaba a casa. Entonces, eso comienzo a pensar de que mi esposa se estaba volviendo loca, algo que no estaba normal. Para mí era algo ilógico, porque yo sabía que lo que menos yo le demostraba era amor, atención, y lo que más recibía de ella era amor y atenciones. Así que eso quebraba mi lógica humana. Entonces, la verdad que en esos momentos y en esa etapa comienzo a ver esos cambios en mi esposa y comienzo a inquietarme a quererla descubrir. Es importante que escuchemos cómo se veía desde el otro ángulo, de la otra perspectiva, del rol que tomó Iris ante esta situación, pero quiero hacer un par de comentarios. Reinaldo dijo compromiso y después utilizó otro término y le llamó pacto. Y nosotros sabemos que cuando son con Dios, su Hijo Jesucristo, ellos no fallan. Los que fallamos somos nosotros. Siempre hay un término que se utiliza mucho en los testimonios y es cuando se habla de este término que se llama el ego. Cuando creemos que somos nosotros el producto de lo que tenemos, pero no queremos asumir responsabilidad cuando el producto o las consecuencias de lo que hacemos son lo que usted, Reinaldo, nos acaba de mencionar. Pararse frente al espejo, no reconocerse, negarse la realidad de lo que uno está haciendo y comenzar a cosechar lo que uno mismo ha sembrado. Dicen que el fracaso es huérfano, porque nadie quiere asumir la responsabilidad, pero que en la foto del éxito queremos aparecer todos. Ahora que ya estamos en los caminos de Dios, que estamos en la fraternidad, que ustedes tienen el privilegio de dirigir y coordinar sus respectivos capítulos, nos damos cuenta desde cuándo Dios ha estado en nuestras vidas y cuántas oportunidades Dios nos ha dado. Vamos a hacer nuevamente un corte comercial. Regresamos con la perspectiva de Iris ante la situación que nos había planteado en este corte Reinaldo. Ya regresamos, amigos. Alas. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si me fuera un día de vos, tal vez muriera. Río Lempa recorriéndome las venas, por tu gente con el alma tan sincera. Yo te amo desde Ataco hasta Meanguera. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra. Enamorado de este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba.
Conmemoremos 200 años de esfuerzo de los salvadoreños por salir adelante. Nuevamente, bienvenidos. Estamos celebrando el testimonio de nuestro programa. El testimonio es de Reinaldo López y su esposa Iris de López. Reinaldo en el segmento anterior nos estuvo contando de las dificultades que se tienen en todas relaciones, ¿verdad? Pero queremos conocer la perspectiva del otro 50% de la relación. Iris, por favor, cuéntenos. Ok, mire. La verdad es que cuando toda esta situación empieza a llegar a nuestro matrimonio, se recuerdan que yo les decía que era una mujer con mucho enojo en mi corazón, con mucho resentimiento. Entonces era una mujer sin sabiduría. Y dice la palabra que la mujer necia derriba su casa, más la sabia la edifica. Y en ese caso yo quería arreglar la situación a mi manera. Y recuerdo que cuando él empieza a tener estos cambios, yo empiezo a quererlo corregir, a quererlo hacer entender que él estaba actuando mal, cosa que no es lo correcto, porque solamente yo llevaba nada más a que nos enojáramos, a que discutiéramos, a que hubieran discusiones fuertes. Yo buscaba las palabras más hirientes para yo poderme desahogar toda aquella frustración, porque no podía cambiarlo a mi esposo. Pero cuando llegué a esta organización, llegué destruida emocionalmente, llegué con una depresión, me sentía la mujer más fracasada del mundo, frustrada, porque aquello en lo que mi vida giraba era mi matrimonio y estaba destruido. Un esposo desconocido, que no era lo que yo había conocido en aquella juventud. Y les digo, yo me sentía la mujer más infeliz de la tierra. Y cuando llego a Fraternidad por la invitación de una amiga, por la insistencia de una amiga, llego a una cena y recuerdo que ahí yo empiezo a escuchar que eran las mujeres más felices de la tierra. Y realmente yo no había tenido nunca una felicidad plena. Yo había tenido felicidad momentánea por cosas, por personas. Y yo recuerdo que lo primero que le dije a Dios fue: yo quiero ser una mujer feliz, quiero que me deje esa felicidad. Y les digo, cuando llegué a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, que para mí esta organización es bendita porque es lo que Dios usó, porque Dios me había querido llamar mi atención desde pequeña y yo no había captado. Yo había conocido a Dios a través de la iglesia, pero la que había negado era yo. Entonces Dios dijo, tengo que hallar una manera. Y la manera que Dios permitió era que mi matrimonio estaba colapsado. Y les digo que yo en esa necesidad busqué de Dios, y cuando yo llego a esta organización y empiezo a escuchar los testimonios de cómo las mujeres mencionaban de que Dios se había convertido en ese esposo, en ese todo en sus vidas, que las había sanado, que les había quitado su depresión, que había liberado a sus esposos de los vicios, que había restaurado sus matrimonios, algo en mí empezó a cambiar en mi corazón, porque yo nunca había experimentado que era fe. Yo escuchaba la palabra fe, pero yo no la podía tener en mi vida. Y saben, yo en ese momento algo empezó a cambiar y a crecer esa semillita de la fe, y yo recuerdo de que le empecé a pedir señales a Dios. Y yo me empecé a enamorar de esta estrategia, porque yo escuchaba que era una estrategia que había sido creada para que aquellos hombres que no querían saber de Dios, que no querían saber de iglesia, llegaran. Y yo decía, ese es mi esposo. Y yo empecé a entender que esa era la misión que Dios quería en mi vida, que mi esposo lo conociera a él. Y saben, yo empecé a pedirle señales a Dios. Y yo recuerdo que un día en uno de nuestros eventos, Fraternidad tiene 3 tipos de eventos, y en ese evento de pesca yo recuerdo de que nosotros usamos unos papelitos de petición, y en esas hojitas de petición yo recuerdo que le dije a Dios, quiero una señal. Para mí era tan importante saber que Dios me estaba escuchando y que yo quería sentirme segura que Dios me escuchaba, y yo le dije al Señor, quiero una señal. La señal que yo quiero para mí era imposible. Y yo le dije, quiero que cuando yo salga de este evento, mi esposo me esté esperando afuera del restaurante. Y miren, eso era imposible, porque no había una relación, no había comunicación. Mi esposo no sabía dónde yo estaba, ni yo sabía dónde él estaba, no había nada. Y recuerdo de que cuando yo doble ese papelito, lo pongo en la canastita, y yo esperaba aquella señal, pero que para mí eso era imposible. Y ¿saben lo sorprendente que fue? Que cuando yo salí de ese evento, mi esposo estaba afuera esperándome. Para mí lo impactante no era que mi esposo estaba ahí, lo impactante era que yo sabía que Dios me estaba escuchando. Y quiero decirles de que desde ese momento mi fe empezó a crecer, y yo le dije, ok, tú tienes el control.
y yo te creo. Yo empecé a adoptar todas aquellas promesas que a mí me daban, que mi matrimonio iba a ser restaurado, que yo tenía que pararme en la brecha y que tenía que luchar por mi matrimonio, tenía que declarar palabras de bendición en la vida de mi esposo, porque yo antes lo que hacía era lo contrario, yo empezaba a señalarle todo lo negativo y me empiezan a decir, Iris, lo que tú tienes que hacer es declarar en la vida de Rey palabras de bendición, tenés que empezar a orar por él. Y miren, no eran mis fuerzas, y es ahí cuando él empieza a ver, dice, una mujer diferente, porque eso es lo que hace Dios cuando llega a nuestro corazón. No somos nosotros, es Él en nosotros, no eran mis fuerzas. Yo seguía viendo un esposo que llegaba tomado, que no llegaba, que se perdía, pero cuando llegaba, mis fuerzas querían seguir discutiendo, quería hacer todo, pero había algo que me detenía y que me decía, tenés que ayudar a tu esposo, tenés que orar por tu esposo, tenés que declarar palabras de bendición por tu esposo. No era yo, era Dios que empezó a enseñarme cómo hacer esa ayuda idónea, porque yo empecé a escuchar que nosotras las esposas somos esa ayuda idónea, y esa ayuda idónea es la que rodea a su esposo en oración. Quiero decirles de que yo le entregué mi matrimonio en las manos de mi esposo, de Dios, la vida de mi esposo en las manos de Dios, y yo continué sirviendo en esta organización. Dios empezó a sanar mi corazón, porque la primera que Dios sabía que necesitaba sanar era mí, porque mi corazón desde muy pequeña estaba muy lleno de mucho enojo, de mucho resentimiento. Yo no podía sonreír, no me salía, y Dios empieza a sanarme y empieza a poner en mi corazón el perdón, y yo empiezo a pedir perdón, empiezo a perdonarme, empiezo a otorgar el perdón, y eso fue llevando en mi vida una liberación, donde empecé a sentir que si era parte de la gente más feliz de la tierra, que era una mujer feliz, como lo escuchaba en esta organización. Y saben que Dios no se deja esperar, y lo que Él promete, Él lo cumple. Y yo soy testigo de eso, porque yo le pedí a Dios, quiero un esposo que te ame a ti sobre todas las cosas, que te sirva a ti en esta organización. Yo no quiero servirte sola, quiero servirte junto a mi esposo. Y bueno, mi esposo empezó a llegar a esta organización, Dios lo empezó a llevar, miren, de una manera sobrenatural. Y es así como Dios empezó a tratar en la vida de mi esposo. Y bueno, aquí estamos hoy. Ambos, ¿verdad? Sí, Dios cumpliendo sus promesas. Mi esposa dice, bueno, mi testimonio es Él, ¿verdad? Porque hoy servimos juntos, hoy estamos acá en este privilegio que Dios nos otorga, sin duda alguna. Ella conoce de Finet antes, y cuando ella conoce de Finet, sin yo saberlo, comienzo a ver a una Iris totalmente distinta. Yo podía llegar a las 4 de la mañana, y eso lo tengo bien marcado porque fue algo que quebró mi lógica humana. A las 4 de la madrugada, y ella me dice, preparé cena y no he cenado, te he esperado a ti porque tenemos que cenar juntos en la mesa del comedor y orar. Yo le dije, bueno, no quiero cenar, ¿verdad? Pero está bien. Y fíjense que por primera vez en mi vida pensé que había descubierto a mi esposa, que ya tenía yo el conocimiento, el por qué ella había cambiado. Y yo dije, como habíamos visto en nuestra carrera del crimen perfecto, ¿verdad? Entonces dije yo, mi esposa algo va a intentar en esta comida, sin duda alguna. Entonces le dije que me trajera un vaso con agua, y en ese momento yo le cambié los platos de comida porque yo esperaba lo peor de esa comida. Pero cuando ella se sentó y comenzó a dar su primer bocado, no pasó nada. Eso fue peor para mí porque, o sea, desde el punto de vista en el cual yo andaba haciendo las cosas negativas en el mundo completamente, yo no podía entender cómo una persona podía ser así conmigo si yo no era así con ella. No podía, mi lógica no comprendía eso, era incongruente totalmente su comportamiento. Entonces pasó el tiempo, y fíjense que un día llego a las 4 de la tarde, y esas 4 de la tarde por primera vez me veo desesperado que mi esposa no esté en casa, cuando habían pasado 2 años casi que ni me interesaba dónde estaba. Entonces comienzo a preguntar dónde habían visto a mi esposa por última vez, y me dicen que en un restaurante. Ahí yo juzgué por mi condición, como yo era un hombre adúltero. En ese momento yo pensé, entonces, hoy sí la descubrí. Mi esposa se ha comportado así durante 13 meses porque ha de tener una relación. Me voy fuera de ese restaurante y mi corazón casi se salía del pecho porque lo miraba bien que yo hiciera las cosas negativas, pero no podía soportar pensar que mi esposa también lo iba a hacer. Cuando sale de ahí, mi corazón se puso tranquilo porque veo que sale con 5 mujeres más, alegres, felices, como nunca había visto a mi esposa. Ella se acercó al vehículo y se puso a llorar y me dijo que no me lo podía explicar, pero que luego yo lo iba a entender. Hoy yo lo entiendo. Había escrito una petición en un papelito y le había pedido a su papá que le diera una señal. Y la señal era yo, ahí, esperándola.
Imagínense qué bello. Semanas después recibo una invitación de alguien que jamás pensé yo que me podía invitar a un hotel, y me llamó para invitarme a un hotel. Yo voy, asisto y le hablé a ella y le dije yo, voy fuera del país, no voy a estar 2 días. Y ella, como ya siempre lo hacía, me dijo, ok, permitíme orar por ti. Y ella oró por mí. Y yo ya sabía que eso ella lo hacía y lo practicaba siempre. Bueno, llego al hotel, y cuando llego al hotel me dicen de que vaya a anotarme. Me voy a anotar y efectivamente veo que ya estaba mi nombre registrado. Y me dicen, por favor, pase acá. Y yo esperaba en ese hotel encontrar todo lo que el mundo ofrece y que en su momento era lo que a mí únicamente me satisfacía. Y cuando entro a ese salón, veo un salón completamente lleno de muchos hombres que me abrazaban, que me decían, bienvenido a la gente más feliz de la tierra, que tú eres el invitado especial, bienvenido a tu primer Sahel de Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. De una forma engañada, con la persona que jamás pensé, Dios lo utilizó para que yo fuera por primera vez a Finet, a un Sahel, que es un seminario avanzado de entrenamiento para líderes, que es un seminario que esta organización ofrece a sus miembros para que puedan capacitarse. Y yo ahí estaba, y en un receso le hablo a mi esposa y le digo, mira, aquí estoy en una de estas situaciones que vos andás. Mi esposa se pone feliz porque por primera vez mi esposa sabía dónde yo iba a dormir una noche fuera de casa, y por primera vez sabía que estaba en el mejor lugar. Estaba en un Sahel de fraternidad. Amigos, ese día marcó un antes y un después en mi vida. Ese día fue algo tan importante porque tuve ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Realmente es maravilloso, ese es el término, lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces decimos, no, es que he estado solo, No, no es cierto, ¿verdad? Siempre, si nos da una prueba, nos da la fuerza para poder resistir esa prueba. Solo que tenemos que poner de nuestra parte también. Ustedes dos han mencionado ahora sobre las peticiones. Es parte del protocolo, si le podemos llamar así, que hacemos cada vez que realizamos un desayuno, almuerzo o cena en los diferentes capítulos. Y créanme que así como a Iris, Dios le cumplió esa petición. Nosotros hemos escuchado en nuestras reuniones de capítulos maravillas que hace Dios en nuestras vidas, y ese es uno de los objetivos que tiene este programa, que usted escuche experiencias de hombres, mujeres, jóvenes, matrimonios, como en el caso de ahora, en el que Dios ha hecho milagros y nos da esa felicidad que nos decía Iris y que nos decía Reinaldo, que creíamos que no la podíamos encontrar, pero cuando nos emborrachamos en el término sano, si usted quiere, de una alegría, de una felicidad, de una paz que no habíamos encontrado en otra etapa de nuestra vida. Vamos a hacer el último corte comercial. Regresamos en menos de 2 minutos. Este suelo, no me canso de tu luna y de tu cielo, porque yo elegí aquí sembrar mis sueños, porque Dios llenó de magia este pueblo. Voy de este cipote entre la hierba. Agradezco haber nacido de tu vientre. Como El Salvador no hay dos, bendita tierra, con tus playas, paraísos de sirenas. Si
Bienvenidos nuevamente a nuestro programa La Mejor Noticia. Es un programa de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Si le parece muy largo, le puede decir FINEC. Así le decimos todo lo que estamos en los capítulos de caballeros, damas y jóvenes. O algunas veces decimos, es que fíjate que en la frater o en la fraternidad, esto es de forma, ¿verdad? Lo que queremos es que su corazón y su espíritu, si lo invitan a una reunión de la fraternidad, así como nos invitaron a los tres que estamos ahora aquí, de una forma directa, indirecta, que teníamos otras expectativas. Hay un factor común que nos invitan, llegamos por alguna razón, pero Dios pone en nuestro corazón, voy a ir el siguiente martes, voy a ir el siguiente jueves, voy a ir a la siguiente reunión, y uno sigue llegando, sigue llegando. Hay gente que no recuerda cuál fue el primer testimonio o no recuerda cuál fue la visión, pero poco a poco el Señor sabe los tiempos de cada uno de nosotros y la decisión es de Él. Nosotros lo que tenemos que mostrar es apertura. Quiero reiterar el agradecimiento tanto a Reinaldo López como a su esposa, Iris de López. El capítulo es El Granero en el departamento de Usulután. Si usted reside allí o tiene posibilidad de ir, contáctenos, que con mucho gusto le damos la información para que pueda compartir con estos dos líderes, porque son líderes, ¿verdad? Con un gran privilegio de coordinar, de liderar, de orientar sus respectivos capítulos en el camino del Señor. Estábamos con Reinaldo, que nos estaba contando cómo había sido esa etapa de transformación. Reinaldo, si fuera tan amable de continuar con su testimonio, por favor. Sí, la verdad, algo maravilloso. Ese día en Jezreel marcó un antes y un después. Realmente en ese momento creo que fue el momento que tuvimos ese encuentro personal con el Espíritu Santo. Y lo primero es que se me reveló como que si vi una película de mi vida, en el sentido de que las cosas que yo había venido haciendo mal y cómo tenía que hacerlas bien. Y el eje principal de eso era respetar a mi esposa, porque era lo que no había hecho. La verdad que salí de ahí reconociendo los múltiples problemas que tenía desde mi interior. Y saben, desde ahí todo volvió a ser totalmente distinto. En primer lugar, le pedí perdón a Dios en ese momento, le pedí perdón a mi esposa. Las cosas comenzaron a restaurarse, no solamente en mi núcleo familiar, sino que también con mis familiares, con mi madre, con mi padre, que no estaba ausente, pero comienzo a tener una comunicación fluida por medio de cartas con él, y comenzamos a dar esos primeros pininos, caminando, haciendo las cosas bien. Pero había algo, una resistencia en mí interna. ¿Y por qué había una resistencia? Porque desde pequeño se me había enseñado cuál era la naturaleza de un hombre, entre comillas, y que esa naturaleza no podía permitir ser diferente, porque si yo quitaba eso que para mí era la naturaleza de un hombre, entonces dejaría de ser hombre. Entonces eso era como que algo que no lograba entrar, como que eso yo podía seguirlo haciendo, yo podía seguirle faltando el respeto a mi esposa, pero sin que mi esposa se enterara. Entonces pasó un año, y en ese año los problemas se agudizaron más, porque en ese año no había quizás experimentado lo que Dios hace cuando uno se entrega por completo a Él. Entonces yo en ese momento me veo con más problemas, tanto así que llegó hasta un proceso judicial en mi contra, que para la honra y gloria de Dios salimos en victoria de ese proceso, pero hasta que estaba en ese proceso pude entender de que con Dios no se puede jugar, que puede ser que mi esposa no me observe, que puede ser que el mundo entero no se dé por enterado lo malo que yo esté haciendo, pero hay alguien que sí nos ve, hay alguien que sí se da por enterado, y es nuestro Señor. A Él no le podemos ocultar nada. Y un día, en ese proceso, saliendo de ese proceso, vamos a una preconvención de Oriente, que es una celebración que hace nuestra organización, y una mujer que yo no conocía, que no era ni de los que estaban llevando el evento, ora por mí y me dice el Señor, de que eres tan inteligente y te ha dotado con una inteligencia extraordinaria, que eres tan capaz de hacer algo que nadie en este mundo se va a enterar, pero Él quiere reafirmarte que Él te ve y que todo lo que haces, Él lo sabe. Y eso impactó mi vida, porque estaba como que esa segunda oportunidad, y créanme, esa oportunidad no la volví a desperdiciar. Esa oportunidad que Dios me dio a través de esta bendita organización. Desde ese día yo le soy fiel a mi esposa.
desde ese día yo entiendo que el ser hombre es en la medida que yo respeto a mi esposa. El ser hombre no es en la medida de que yo pueda conquistar a otra dama. El ser verdaderamente hombre es en la medida que yo respeto a mi esposa. Ya desde que ese punto ya llevamos varios años siéndole fiel a mi esposa. Las cosas cambiaron extraordinariamente. No saben ustedes ese giro de 180 grados que da el servirle a Dios, y porque al servirle a Dios tenemos claro que lo respetamos a Él, y respetándolo a Él hacemos felices a nuestras esposas. Hemos podido ver la mano poderosa de Él en bendiciones. Nosotros podíamos detallar todas las bendiciones que hemos tenido de parte de Él, pero eso no se trata, no solamente es algo materialista, sino que es la vida misma que nos da el privilegio todos los días de abrir nuestros ojos, ser un matrimonio feliz, que nos vean. Hoy trabajamos 7/24 para el Señor y juntos. No solamente en el servicio del Señor, sino que en nuestras áreas profesionales trabajamos juntos. El Señor nos ha podido dar una empresa para que la administremos, somos sus administradores, realmente, y esa empresa trabajamos juntos. Ahora, si alguien quiere hablar un trabajo, si alguien quiere estar con nosotros, está con ambos, porque nuestro trabajo es de los dos. Es algo tan bello que hoy vivimos en día. Amor. Realmente todo lo que hoy vivimos, todo lo que hoy tenemos en paz internamente, eso solamente es gracias a Dios. Porque de donde Dios nos sacó, de donde Dios nos trajo, de donde Dios nos liberó, de donde Dios nos restauró, solamente Él podía. Y eso, reconocerlo, es maravilloso, poder decirle a usted que está ahí en casita y que quizás usted como esposa está frustrada, está cansada de orar por su esposo. Yo le digo, no se rinda. Yo me rendí muchas veces, pero ¿saben qué me detenía? De que Dios ya me había dado promesas y que yo ya había creído que esas promesas que Dios me daba me las iba a cumplir, y que hoy las estoy viviendo. Un hombre que Dios lo convirtió en servidor de Él, un hombre que lo convirtió en cabeza de hogar como yo se lo pedía, un hombre que lo amara a Él sobre todas las cosas, incluso más que a mí, le decía yo, porque si te ama a ti, me va a amar a mí, me va a respetar. Saben, yo les puedo decir que como humana que soy, al enterarme de todas estas situaciones, no fue fácil, pero Dios estaba conmigo, Jesús estaba conmigo, y yo le pedí que pusiera ese perdón en mi corazón, porque Él es el único que nos puede otorgar ese perdón. Ese perdón es una decisión que nosotros tenemos, pero es un don de Dios, y ese don es maravilloso porque el perdón nos permite ser felices, nos permite vivir el presente, porque si nosotros no perdonamos el pasado, las situaciones que ya pasaron, estamos arrastrando ese pasado. Y cuando no lo entendemos, eso es difícil, porque no podemos vivenciar lo que Dios está haciendo. Hoy nosotros, como lo decía mi esposo, servimos juntos como yo se lo pedí a Dios. Estamos trabajando juntos, todo lo hacemos juntos. Hay un equipo, algo que no había antes. Y yo les digo, eso solamente lo pudo haber hecho Dios. Ese amor que Él restauró en nosotros, ese perdón, esa comunicación, esa paz que hoy tenemos en nuestro corazón, se la debemos a nuestro Dios, a ese Dios que usó esta organización FINEC para llegar a nuestras vidas, para restaurarnos, para sanarnos, para liberarnos, porque Él, cuando tiene un propósito en nuestra vida, lo va a cumplir. Pero como decía usted, hay que poner de nuestra parte, hay que ser obediente. La obediencia es algo muy importante, y aunque nosotros no querramos y duele en nuestra carne, hay que someterse en la voluntad de Dios, porque siempre la voluntad de Dios va a ser buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Iris nos decía un término, el perdón. Uno tiene que perdonarse a uno mismo también. Muchas veces nos flagelamos, nos castigamos internamente, y si nosotros no tenemos esa paz y esa tranquilidad, no podemos perdonar también a otros, ¿verdad? Y esto es como ese juego de dominó, que si uno se perdona a otro, hay una cadena positiva en el que todo comienza a cambiar, comienza a fructificar, si le podemos llamar así, por las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Bueno, siempre cuando estamos finalizando nuestros desayunos, almuerzos, cenas, no importa, damas, caballeros o jóvenes, hacemos una oración. La oración es un llamado a que usted, en una posición de oración, allí, en su casa, con su esposo, esposa, hijos, hijas, familiares, comparta esta oración para que usted reciba y haga un cambio en su vida, como la ha hecho en nosotros, en Reinaldo e Iris, que nos han contado esta mañana su testimonio. Les pido, por favor,
que pongan en su casa una posición, actitud de oración para que repitamos esta oración que vamos a hacer en este momento. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te he fallado. Creo que moriste en la cruz para limpiar mis pecados. En este momento, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames, yo pueda responder. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias, amigos. Reinaldo, muchas gracias. Iris, muchas gracias. Es una linda experiencia. Ustedes pueden ver esa paz que solo nos la puede dar Dios. Hay una frase que a mí me gusta, que dice que éxito es igual a paz interior. Solo que lograr esa paz interior no es fácil. Y no cuando llega se queda. Hay que trabajarla todos los días. Como dijo Reinaldo, 24/7, y si usted quiere agregarle 365, porque debemos de ser continuos y permanentes en la palabra, en el amor, pero sobre todo en la oración. Gracias por habernos sintonizado en nuestro programa La Mejor Noticia. Hasta la próxima. Saludos y feliz día para todos. Somos la gente más feliz de la tierra.